Heather e Ignacio Garrus vivían una vida feliz juntos. Hasta que una simple mirada deriva en una peligrosa obsesión. Estaba atrapado entre su matrimonio, al que se aferraba desesperadamente, y una mujer fuera de sí. Pero a veces combatir el fuego con fuego puede desembocar en una historia de terror. Esta persona levantó el arma y dijo: tú eres a quien busco, túmbate en el suelo. Y después, en cuanto a maridos complacientes, Robin cree haber dado en la diana cuando conoce a Kevin Kalikosny. Yo sabía que algo iba mal. Incluso llegó a decirme: un día te darás cuenta del infierno en el que vivo. Cuando los romances secretos se convierten en atracciones fatales, más de un matrimonio acaba en asesinato. Porque dos son compañía, tres son multitud y uno es el asesino. Infidelidades mortales. Cuando has roto tantos corazones como yo, es bueno mantener una perspectiva clínica del amor. Después de todo, el amor no es más que una enfermedad del corazón, aunque el secreto de una relación duradera se esconde en lo más profundo de la mente. Pero Ignacio y Heather Garrus aprenderán que hay una línea muy fina entre el sexo y la psicosis. Y cuando una aventura se convierte en obsesión, las cosas se ponen muy interesantes. Nacida en Colorado, Heather Hodges siempre soñó con encontrar a su caballero de la resplandeciente armadura. A ver, ¿qué chica no lo ha hecho? Pero para alguien como Heather no pasa demasiado tiempo hasta que llega su príncipe. ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo? Heather era jovial. Siempre sonreía y tenía algo divertido o gracioso que decir. Y cuando estudiaba en la Universidad de Colorado, Heather se encontró con su príncipe, un apuesto universitario. Heather e Ig se conocieron en la universidad. Heather dijo que había sido amor a primera vista. Estaba loca por Ig. Ignacio Garrus, o Ig para los amigos, es un tipo hecho a sí mismo, rudo y seguro. Ignacio, a primera vista, parecía una persona ruda, pero en realidad era muy simpático. Heather ejercía el papel de bella en la relación, pero Ignacio no era ninguna bestia. Le salía la parte dulce y tierna cuando hablaba sobre Heather. Siempre le hacía la comida, siempre le llevaba flores. A las chicas nos encantan los regalos, pero hay algo que Heather anhela todavía más de su futuro marido. Antes de casarse, Heather le dejó muy clara una norma. Y era que si alguna vez se enteraba de que Ignacio tenía una aventura con otra, se divorciaría de él. Resulta que Heather utiliza tanto el corazón como la cabeza antes de aventurarse en un matrimonio. Aún así, incluso las decisiones más concienzudas no siempre salen bien. Se casaron después de la universidad y estaban pletóricos por empezar una nueva vida juntos. En 1991, los recién casados señor y señora Garrus se establecen en una acogedora casa en Greeley, Colorado, e Ignacio no tarda en sacarle partido a sus estudios. Ignacio se convirtió en agente de policía de Greeley. Era un agente muy respetado en el departamento de policía de Greeley. Como agente de policía, Ignacio rondaba las zonas más turbias de la sociedad. Pero nunca se llevó el trabajo a casa. Buenos días, cariño. Buenos días. Heather estaba muy orgullosa de Ig. Pero claro, como toda esposa de policía, le preocupaba bastante aquel trabajo. Tenía miedo de que le pasara algo en la calle.
Para Heather, la mejor forma de no pensar en la profesión tan peligrosa de su marido era manteniéndose ocupada. Heather trabajaba como supervisora en Credit Union. Era una supervisora estupenda que congeniaba muy bien con la gente. Durante 6 años, los Garrus fueron muy felices en una casa preciosa y en la primavera de 1997 ni siquiera la visita de la cigüeña interrumpe aquel idilio. Heather e Ig eran unos padres estupendos. Estaban muy comprometidos y eran muy activos en las actividades que les interesaban. Eran la pareja perfecta, todo lo perfecta que podía ser. Ambos trabajaban mucho y también se querían mucho. Parece que las cosas no les pueden ir mejor a la familia Garrus. Sin embargo, no ven los problemas tan terribles que acechan tras una esquina. Problemas de los peores. Heather pasó por una racha muy mala. Su padre había muerto de un infarto repentino y su madre tenía cáncer. Sé lo mucho que le pesó a Heather. Eran una familia muy unida. Siempre estaban juntos y perder a sus dos padres en tan poco tiempo fue un mazazo para ella. Pero aunque Ignacio está a su lado y ejerce el papel de marido conciliador, Heather cae en una depresión. Ig apoyó mucho a Heather durante ese tiempo. Sé que fue un momento duro para ambos. Heather estaba muy distante. Ella llegaba a casa, comía algo y luego, básicamente, se iba a la cama. Ignacio diría después que se sintió desplazado en aquella época. Ignacio se sentía solo en casa. Pero en el trabajo hay alguien que está dispuesto a prestarle toda la atención que merece. Una operadora de radio llamada Shona Nelson. Ignacio conoció a Shona cuando trabajaba como operadora en el centro de llamadas. Era la voz que escuchaba por la radio, la voz que escuchaba antes de meterse de lleno en problemas. Y por supuesto, los problemas son la especialidad de Shona. Shona era muy simpática y muy carismática. ¿Cómo te va? Muy bien. Le gustaba mucho hablar con los demás agentes en la comisaría. Pero Ignacio le llama especialmente la atención. Shona empezó a prestarle atención y de repente aparecía en todos los sitios a los que él iba, como el Starbucks, el supermercado. Era como si lo estuviera siguiendo y, por casualidad, se encontrasen. ¿Quién necesitaba bares de solteros habiendo cafeterías? Tomaré un largo con doble de amor. Aquello empezó siendo como simple camaradería entre compañeros. Shona tenía problemas con su marido. Estaba casada con el ayudante del sheriff del condado. Poco después, esa frustración compartida en sus matrimonios lleva a algo más. Y entonces este policía se encuentra con un secreto que ocultar. Dado que Ignacio trabajaba hasta las tantas, para él resultaba fácil tener una aventura sin que Heather se enterara. Con una situación para cometer adulterio tan de cara, Ignacio y Shona quedan varias veces por semana. Al principio no parecía más que una aventura cualquiera para Ignacio. Yo diría que para él no era más que eso, una aventura. Y que no pensaba en comprarse una casa con ella, ni nada de eso. Solo quería divertirse y pasar el rato. Ignacio cree que Shona mantendrá la discreción. Pero no puede estar más equivocado. Y ese error pronto se revelará como mortal. Estaba atrapado entre su matrimonio, al que se aferraba desesperadamente, y una mujer fuera de sí. En Greeley, Colorado, lo que empezó siendo una aventura entre dos policías casados, pronto se convierte en algo más que una noche de pasión. E Ignacio Garrus está a punto de aprender por las malas que no existen las aventuras inocentes. Shona e Ignacio quedaban en bares, moteles,
Donde fuera, se dejaban llevar. Creo que solo querían pasar tiempo juntos, apartados de sus respectivos matrimonios y trabajos. Ignacio creía que no había nada que lo uniera a Shona Nelson, pero pronto vería que no era así. Tras un periodo de 2 o 3 meses, Shona empezó a mostrarse bastante posesiva. Es una de las normas de la atracción. Tengo que irme. Es difícil apagar una aventura cuando ya has encendido a alguien. ¿Qué dices? ¿En serio? Shona empezó a enviarle mensajes diciéndole: «Te quiero, deberíamos de estar juntos». Es trabajo. No te preocupes. Creo que por entonces Ignacio empezó a asustarse. Se dio cuenta de que se había metido en un embrollo con el que no contaba en un principio. Y romper no iba a resultarle nada fácil. Shona empezó a amenazarle. Le decía que iría a ver a Heather y que le contaría lo de la aventura. Así que más te vale ser un buen chico y quedarte conmigo. ¿Qué crees que dirá cuando se entere de todo esto? Creo que se encontró enterrado en un montón de fango, como un cerdo en una pocilga, y aún así pensaba que podría salir bien de todo eso. Y Shona, bueno, ella se siente aún más atraída por su amante al separarse de su marido. El marido de Shona descubrió el lío amoroso un día que ella dejó abierto su diario y, bueno, en él utilizaba un lenguaje muy gráfico sobre los encuentros entre Shona e Ignacio. Sí, te estoy engañando, ¿vale? Con el marido de Shona fuera de juego, ella por fin puede centrar todo su amor en Ignacio. Y tiene mucho amor que dar. ¿Qué es? Es tu nombre, ¿ves? Shona decidió tatuarse el nombre de Ignacio en el tobillo. ¿Te has tatuado mi nombre en el tobillo? Y cuando Ignacio lo vio, se volvió loco. ¿Por qué lo has hecho? Porque te quiero. ¿Por qué utilizas tu cuerpo para ponerte mi nombre en él? Shona le dijo que era para mostrarle cuánto lo quería. Un tatuaje es para siempre. Como nosotros. Puede que la amante secreta de Ignacio no tenga su corazón, pero tiene algo mejor. Ventaja. Shona empezó a sacar fotos de los dos juntos. Fotos comprometedoras que no dudaría en utilizar contra Ignacio. Y le decía que si rompía con ella, se las enviaría a Heather y que aquello acabaría con su matrimonio. Puede que la amenaza mantenga a Ignacio a raya, aunque él está desesperado por mantener a Heather apartada. Pero Shona está decidida a que Ignacio sea solo de ella. Fue el secreto peor guardado de Greeley. Se lo había contado a todo el mundo, no intentaba guardárselo para ella. Si Ignacio quiere salvar su matrimonio, sabe que tendrá que ser sincero con Heather o tomar medidas drásticas. Pero tras 3 años de relación, Shona se pasa de la raya. Heather me contó que estaba haciendo unas compras y que se le acercó una mujer que trabajaba con Ig en el departamento de policía de Greeley y empezó a decirle cosas groseras y cosas que no venían a cuento. Y ella en realidad no sabía por qué. Empezó a llamarla gorda y le gritaba cosas como zorra y cosas por el estilo. Para Heather aquello era un misterio. ¿Por qué la habrá tomado conmigo esta loca? Y cuando Heather le cuenta a su marido todo el incidente, Ignacio le contesta con un puñado de mentiras. Creo que le gusto, sí. Ig le dijo a Heather que Shona trabajaba con él y que ella se había enamorado de él, pero que no había ninguna relación entre ellos, que él no tenía nada con Shona, y Heather le creyó. No había motivos para que no le creyera. Y además creo que quería creerle. La indiscreción de Ignacio sigue siendo un secreto, pero no durante mucho más. Empezó a perder el control. Ignacio tenía muchas sartenes al fuego
por decirlo de alguna manera, y todas empezaron a quemarse. ¿Y tanto que sí? Justo cuando parecía que la situación no podría empeorar, ¿Adivina qué? ¿Qué ocurre? Shona le dice a Ignacio que está embarazada. Le dijo a Ignacio que quería tener el niño. Se puso firme con lo de que el hijo era de ambos y que lo criarían juntos. Creo que Shona pensaba que si tenían el niño, Ignacio sería solo suyo. 9 meses después, Shona Nelson da a luz al hijo de Ignacio. Por aquel entonces, Heather no sabía lo que pasaba a sus espaldas. No tenía ni idea de que su marido había tenido un hijo con otra mujer. Pero todo cambia la noche del 16 de diciembre de 2006, cuando Heather coge a Ignacio con las manos en la masa. Heather se levantó y vio que Ignacio no estaba en casa. Él se había marchado sin decir nada. Y cuando su marido llega a casa, Heather le está esperando. ¿Dónde estabas? Heather se enfrentó a Ike hasta que éste acabó por confesar que tenía una aventura con Shona. Shona, la de tu trabajo. Finalmente le contó lo que tenían y que habían tenido un hijo juntos, un bebé del que él era el padre. Te quería. Desaparece de mi vida. Y como prometió, Heather hizo las maletas y se fue. Aunque poco después volvió con 3 condiciones. Heather le dijo a Ignacio que para salvar el matrimonio tendría que, 1, hacerse una prueba de ETS, 2, acudir a un terapeuta y 3, romper para siempre con Shona. Llámala. Algo me dice que Shona no se lo tomará demasiado bien. Llamó a Shona Nilsson por teléfono Se acabó. y cortó con ella. Se acabó. Por favor, no me vuelvas a llamar. Adiós. Shona se puso como una fiera. En el juego del romanticismo extremo, a esto se le podría llamar una declaración de guerra. Inmediatamente empezó a hacer llamadas, a enviar emails y mensajes de texto a la familia Garrus. Después, llegaron las amenazas. Hubo una en particular que le envió al poco de romper y que era muy amenazadora. Te quería y confié en ti. Tú me fastidiaste. Prepárate. E Ignacio se preparó para proteger a su familia a toda costa. Ignacio y Heather empezaron a ponerse bastante paranoicos con todo aquello. Creían que había alguien que los seguía y que vigilaba a su casa. Creo que Ignacio y Heather tenían la esperanza de que Shona se tranquilizaría y que podrían continuar con su vida juntos como de costumbre. Cualquiera que haya visto Atracción Fatal sabe que a las mujeres no les gusta ser ignoradas. Y el 23 de enero de 2007 no pudo ser más cierto. Era el típico día para ambos. Ignacio lo pasó con su hija y Heather se fue a trabajar a Credit Union. Pero para uno de ellos, ese será su último día. Heather salió de trabajar con unos compañeros. Al salir del edificio, ya era de noche. Hacía mucho frío. Ella y sus compañeros estaban cruzando un aparcamiento para coger el coche. Entonces salió una persona encapuchada de la oscuridad. Y lo que pasó parece sacado de una película de miedo. Esta persona llevaba una capucha negra que le cubría toda la cara. No se le veía nada. También llevaba una especie de bata negra. Se acercó a Heather Garrus, levantó la mano derecha y vieron que tenía un arma, una pistola. Miró a Heather Garrus y le dijo: «Tú eres a quien busco. Túmbate en el suelo». Los compañeros de Heather se quedaron paralizados por el miedo cuando la joven madre se puso de rodillas en el suelo.
Le dijo, has arruinado mi vida. Y después ejecutó a Heather Garrus de 2 tiros en la cabeza a quemarropa. Se quedaron de piedra. Delante tenían a Heather rodeada de un charco de sangre y la persona se había metido en una camioneta y había salido pitando. Heather muere al momento, rodeada de sus compañeros. Inmediatamente llamaron a emergencias. Una persona dijo que por la manera que tenía de correr parecía una chica y por tanto avisaron que se trataba de una mujer. Y según los compañeros de Heather, esa mujer seguramente era Shona Nelson. Me dijeron, han disparado a Heather. Y las primeras palabras que me salieron fueron, fue ella, ¿verdad? Shona la mató. Todos sabíamos quién había sido. Incluido el marido de Shona Nelson, el ayudante del sheriff, que se entera del asesinato por la radio de la policía. El marido de Shona Nelson estaba en la sala de personal con su supervisor cuando de repente oye que su mujer es sospechosa de asesinato. Ambos se suben a un vehículo y acuden al lugar, pero entonces se cruzan en sentido contrario con su camioneta. El marido de Shona le da el alto. ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche ya! Se puso como un loco con ella, empezó a gritarle, ¿qué has hecho? ¡Sal del coche! ¿Qué has hecho? Y cuando salió, vio lo que le pareció una capucha tirada en el suelo. Al final, cuando registraron el coche, la policía recuperó una capucha negra que tenía una franja roja por el perímetro de la cara, muy parecida a la que vieron los testigos. Pero no solo la máscara es sospechosa. Cuando Shona detuvo el coche, llevaba puesta una sudadera que le llegaba hasta la cintura y unos pantalones oscuros. Llevaba calcetines, pero no deportivas. El marido de Shona solicita refuerzos y es llevada inmediatamente a declarar. Shona dijo que no sabía de qué estaban hablando en relación a la muerte de Heather Garrus. Dijo que se puso algo de ropa y salió a comprar a la licorería. Según parece, no quiso ponerse los zapatos para ir a la licorería en pleno invierno. Parece que Shona no se tomó mucho tiempo para prepararse una coartada. Pero eso le daba igual. Una coartada así no es rival para las pruebas físicas. Tenía trazas de pólvora en los pantalones, en la sudadera y sobre la cara. Al día siguiente, por la misma calle por la que vieron pasar a Shona, la policía encontró un par de deportivas tiradas en la nieve. Y según unas pruebas de ADN que se realizaron a posteriori, pertenecían a Shona. Con tantas pruebas en su contra, Shona Nelson es arrestada y acusada del asesinato en primer grado de Heather Garrus. Shona optó por negarlo como forma de defensa. Ella no lo había hecho. Pero tras 10 días de juicio, el jurado no opina lo mismo. Fue condenada por asesinato en primer grado con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Y el móvil era muy sencillo. Shona Nelson era una mujer obsesiva, a quien no le importó nada matar a su rival. ¿Quién puede matar a una persona inocente? ¿Qué le puede pasar por la cabeza? Me duele que Shona no se arrepienta. Si de verdad quería a Ike, creo que sería de esperar que mostrase algo de emoción, pero no fue así. Sinceramente creo que está justo donde tiene que estar. Pero claro, estaba loca por Ike. Es un ejemplo admonitorio para la posteridad, suficiente para hacer que los esposos se lo piensen mejor antes de asaltar camas ajenas. Ignacio no es el primero en cometer este error, pero no será el último. Sé que los hombres no son siempre los que mejor escuchan.
Una mujer tiene todo tipo de sueños. Sueños despierta, pesadillas, fantasías. Y cuando se trata de amor, algunas mujeres tienen un talento especial para convertir sus sueños en realidad. Pero las fantasías pueden ser un juego peligroso. Y cuando estás muy enamorada, algunas personas son capaces de matar por lo que quieren. O, en el caso de Kevin y Robin Kalinowski, son capaces de hacer que parezca un accidente. Tenía todo en juego. Podría perder su matrimonio. Creo que las cosas se desbocaron en ese momento. A continuación, en Infidelidades Mortales. Si eres capaz de sobrevivir a los inviernos más largos, no hay mejor sitio en el que vivir que Buffalo, Nueva York. Aquí nació y vive Kevin Kalinowski y donde espera criar a sus hijos algún día. Kevin era una persona maravillosa. Era muy bromista y también una persona bastante atrevida. Kevin trabaja como comerciante de maderas, pero su verdadera pasión es la naturaleza y subir a la montaña. Kevin era mucho de estar fuera. Le encantaba salir al campo e ir de excursión. Pero claro, estar solo en pleno bosque no es la mejor forma de atraer a nadie. Kevin era una persona a la que le iba más ir de pesca y de caza y esas cosas. Pero de vez en cuando sí que salía. Y es en una de esas ocasiones en Buffalo cuando este cazador pone el ojo en la presa perfecta. Perdona. ¿Está ocupado? ¿Te importa si me siento? Cuando Kevin conoció a Robin, él se quedó como tonto. Robin fue su primer y único amor. Robin era muy buena persona. Tenía un muy buen corazón. Se cuidaba mucho, era muy guapa, se pintaba las uñas y también era muy simpática. A pesar de tener la manicura perfecta, a Robin no le importa mancharse las manos por amor. Cuando él quería ir a pescar, ella le acompañaba. Se iban de acampada juntos y la verdad es que congeniaban muy bien. En el otoño de 1990, nuestro cazador y su damisela establecen un campamento fijo y comienzan una vida como marido y mujer. Se compraron una casa junto a un río, donde se crió Robin. La vida le sonreía. Lo único que les falta es descendencia. Y pronto Kevin y Robin se convierten en padres de 2 criaturas. Kevin y Robin lo hacían todo con sus hijos. Los hijos de Kevin querían jugar al béisbol, por lo que no solamente los inscribió en la liga local de béisbol, sino que también tomó las riendas como entrenador. Puede que Kevin fuese el entrenador, pero Robin era la animadora de la familia. No se perdía un partido de sus hijos. Incluso podías verla corriendo entre 2 campos porque sus hijos estaban jugando 2 partidos distintos al mismo tiempo. Y cuando alcanzan la edad adecuada, Kevin se lleva a sus hijos a su primera cacería. Enseñarles seguridad a sus hijos era muy importante para él. Por ese motivo, quería que aprendieran también a coger bien un arma y a dispararla con seguridad. Le preocupaba mucho este asunto. Qué oportuno que un padre les enseñe esas cosas a sus hijos. Tal vez les valga de algo cuando empiecen a salir con chicas. Por lo que se veía, Kevin y Robin tenían un matrimonio muy estable y una vida muy sana. Nunca jamás los vi discutir. Pero ya sabéis lo que se dice. Solo hace falta una cerilla para encender un fuego. Llegó un punto en el que Kevin y Robin empezaron a hacer cosas por separado. Los rumores a puerta cerrada dicen que el que una vez fuera un fuego fuerte y vivo estaba empezando a apagarse.
Robin y Kevin llevaban casados casi una década y creo que por entonces ella empezó a sentirse mayor. Ya no se veía atractiva como lo había sido. Y también creo que ya no se atraían físicamente tanto como se atrajeron en el pasado. ¿Y qué puede hacer una esposa aburrida? ¿Salir de fiesta y divertirse? Robin daba la sensación de que tenía ganas de soltarse el pelo y salir con sus amigas. Llevaba una vida más de universitaria que de mujer casada con hijos. Existen un sinfín de cosas que pueden ayudar a que una mujer sola llene un vacío, pero todas ellas implican algún problema. Le gustaba beber y pasarlo bien. Fue en una noche de esas cuando se encuentra con un viejo amigo, John Brackenridge. Robin y John se conocían de los tiempos de la universidad y hacía mucho tiempo que no se veían. ¡Madre mía, Robin! ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Vaya. Ah, qué días aquellos, antes de matrimonios e hijos. Cuando una adolescente era libre de hacer lo que quisiera después de las clases. Creo que John y Robin se pusieron al día en aquel bar y se vieron retratados en el otro. Ambos llevaban muchos años casados y ambos buscaban algo nuevo. Tal vez fuera la nostalgia, tal vez el alcohol. Pero pronto esas hormonas adolescentes corrieron desbocadas. Una cosa llevó a la otra. Se cambiaron números de teléfono y luego la relación fue en aumento. Creo que John no buscaba nada serio. Solo una pequeña aventura y un paréntesis de su matrimonio. Y Robin, bueno, creo que se sintió como John al principio. Empezaron a quedar en habitaciones de hotel y otras veces quedaban en la casa de los Kalinowski. Puede que el sexo ayude a llenar el corazón de Robin, pero las fisuras en su personalidad se hacen patentes. Robin se ilusionó con esa aventura. Se pasaba el día fantaseando o imaginándose una relación entre ella y John. Un futuro con su amante, aun cuando éste no tiene ninguna intención de tenerlo con ella. John le dijo a Robin que no pensaba dejar a su mujer. Le dijo que estaba muy seguro y que no le estaba dando señales para que pensara otra cosa. Pero Robin decidió hacer oídos sordos. Robin llamaba a John un buen número de veces por semana. Te dejé un par de mensajes esta mañana. Esperaba que me llamases. Bueno, en los próximos 5 minutos sería estupendo. Vale. Te quiero. Le dijo que le quería. El amor de Robin era tal que le consiguió un trabajo a John en la misma empresa en la que ella trabajaba solo para tenerlo cerca. Robin intentaba acostarse con John mientras los dos estaban en el trabajo. John se sentía incómodo con aquello por razones obvias, y ella se ponía agresiva. Creo que por entonces John se dio cuenta que aquella aventura le estaba saliendo cara. Esto no va bien. Con el comportamiento agresivo de Robin, es solo cuestión de tiempo hasta que una de sus parejas lo descubra. Parecía que ella solo quería estar con él más y más y más. Y cuando John más la rechazaba, Robin se mostraba aún más insistente con él. Parece que las cosas se ponen al límite. Kevin era una persona piadosa, pero en cuanto a infidelidades, creo que había una línea muy fina y que Robin la cruzó. Y hay más de un matrimonio a punto de destruirse. John se jugaba muchas cosas. Podría perder su matrimonio. Nunca había pensado en dejar a su mujer. Parece que John y Kevin tienen un grave problema en común. Robin Kalinowski. Algo me dice que esto no va a acabar bien. Todo hombre tiene su límite, y creo que él llegó al suyo aquel día. En
la cabeza de Robin Kalinowski, ella y su amante John tienen algo especial. La aventura entre Robin y John fue muy intensa para ella. A Robin ya no le interesaba su matrimonio. Ella quería fugarse con John. Pero hay dos personas interponiéndose en sus sueños. La esposa de su amante y su marido, Kevin. Así que uno de los dos tendrá que hacerse a un lado, de un modo u otro. El 10 de noviembre de 2005, se realiza una llamada desde la casa de los Kalinowski a una operadora del 911. Al parecer ha habido un terrible accidente. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! En la grabación se puede oír a Robin totalmente fuera de sí, llorando desconsolada. Decía: Dios mío, he disparado a mi marido. Está sangrando mucho. En minutos, los primeros médicos llegan a la casa y dentro se encuentran a Kevin Kalinowski con un disparo en la parte posterior de la cabeza. El lugar del crimen era la habitación. Había sangre por todo el colchón. El arma estaba en el suelo, al lado izquierdo de la cama. Una histérica Robin Kalinowski explicó que había disparado a su marido por accidente mientras éste dormía. Dijo que él se había puesto a limpiar la escopeta en cama antes de irse a dormir. Dijo que se había quedado dormida en el sofá y que se despertó a la 1 de la mañana. Y que cuando se iba a cama, notó que había algo encima de ella. Cuando lo cogió, vio que era un arma, pero que se le cayó sobre el colchón y se disparó sola. Es demasiado rimbombante para ser realidad. Yo diría que la historia fue distinta. El teléfono sonó a la 1 de la mañana. Y fue entonces cuando supe que habían disparado a Kevin. Se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Él estaba limpiando el arma en la cama y me extrañó que esa arma estuviese cargada. No sabía qué pensar. Y tampoco la policía, quien en un principio dice que la muerte de Kevin fue un accidente. Los accidentes ocurren, pero tras los primeros días, su hermano empieza a tener dudas. Para mí no tenía ningún sentido. Mi hermano era un cazador veterano. Para que pasara esto, tendría que haber abierto literalmente el cargador, introducir la bala en la cámara, quitarle el seguro, tumbar la escopeta y asegurarse de que ésta apuntaba a la cabeza mientras dormía. No tenía sentido. Lo absurdo de la historia del accidente puede ser el motivo por el que Robin lo cambiase con el transcurso de las semanas. La cogí y se le disparó en la cabeza. Dios. Durante la investigación, Robin hizo varias declaraciones sobre lo que ocurrió aquella noche. Una vez dijo que el arma estaba sobre la cama y otra vez que se la encontró en el armario. Pero los rumores sobre otro hombre atraen la atención de los investigadores. La policía se enteró de la aventura de Robin con John, porque un vecino le contó a la policía que John había estado entrando y saliendo de la casa con frecuencia. Así pues, la policía se fue a hablar con John. Para nosotros era importante hablar con John, para ver si Robin le había mencionado algo sobre dejar a su marido y matarlo. John puede que haya cometido el error de entrometerse en un matrimonio, pero no va a cometer otro error y mentirle a la policía. John nos dijo que antes de la muerte de Kevin, ella le llamaba todos los días. Así fue como nos enteramos de que ella tenía una aventura y que le dijo algo como: tengo una relación contigo y no quiero estar con mi marido. Ahí fue cuando se empezó a fraguar la investigación en serio. Creyendo que se trataba de un asesinato, a los detectives solo les falta demostrarlo.
Robin dijo que el cañón de la escopeta estaba a cierta distancia de la cabeza de Kevin cuando éste recibió el disparo. Eso no cuadraba con las pruebas, dado que indicaban que era una herida por contacto. Y los forenses indicaron que el arma estaba parada y que la herida fue justo en la parte posterior de la cabeza. Lo cual se traduce a que básicamente Kevin fue disparado a modo de ejecución en la parte posterior de la cabeza. Era imposible que se tratase de un disparo accidental. No había forma de comprimir el cañón de la escopeta justo en el medio de la cabeza de una persona y luego, accidentalmente, apretar el gatillo. No es posible. No hay forma de que eso pase. 2 años después de la muerte de su marido, Robin Kalinowski es arrestada por asesinato. En cierto modo, fue un alivio saber que aquella maldita pesadilla estaba por fin a punto de llegar a su final. Pero como toda buena historia de atracción, esta tiene sus propios giros. El primer juicio de Robin acabó en juicio nulo. Pero esperad, hay más. Conforme Robin espera en su celda a un segundo juicio, la mujer se encuentra ante el hecho de que su antiguo amante, John, es la estrella invitada del fiscal. Ella estaba segura de que John era el testigo más peligroso y más amenazante que se plantaría ante el jurado. La solución de Robin para que John no testificase era matándolo. Así que nuestra asesina intenta contratar a una sicaria para que se ocupe de su problema. Mira, quiero pedirte algo. Pero lo que no sabe es que su compañera de celda ha puesto sobre aviso a la policía. Quiero que parezca un accidente, ¿entiendes? Sí, dalo por hecho. Infiltramos a una policía en la celda para que se hiciera pasar por esa sicaria. Robin le dijo a esta policía encubierta que quería que pareciera un accidente. Oh, Robin, no te salió bien la primera vez. ¿Por qué crees que te saldrá bien la segunda? Tras una conversación de entre 2 y 3 minutos con Robin, la policía infiltrada vuelve y una semana después teníamos una acusación por conspiración. Robin Kalinowski es acusada de conspiración por asesinar a su examante, John. Y 2 años después, se le añade una acusación por asesinato en segundo grado de su marido Kevin a su historial. Es condenada a entre 25 años y cadena perpetua. Creo que Kevin se enteró aquella noche, la de su asesinato, de la aventura de Robin. Creo que eso le hizo perder la paciencia y que iba a dejarla. Creo que me estás engañando. ¿De qué ¿Me hablas? estás engañando? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Así pues, Robin decidió tomar cartas en el asunto y hacer que pareciera un accidente, claro. Ella esperó a que su marido se durmiera para acercarse hasta la vitrina de las armas. Cogió el rifle del calibre 22. Fue hasta la habitación de su marido mientras éste dormía. Apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. Y pudo haberse salido con la suya. Solo que Robin Kalinowski no contaba con que los familiares y amigos de Kevin fueran a involucrarse tanto en el caso. Robin le hizo muchas cosas a mi hermano y a su familia. Y siempre se salió con la suya. Y creo que pensaba que podría seguir siendo así. Incluso en un caso de asesinato. Pero se equivocaba. Y acabó pagándolo. Todos sabemos que el amor puede hacernos perder los papeles. ¿Qué es el romance más que una obsesión controlada? Pero que la mente no pueda seguir el ritmo del corazón es el primer paso hacia un desastre mortal. Pensaba que si tenían el niño, Ignacio sería solo suyo. 9 meses después, Shona Nelson da a luz al hijo de Ignacio.
Por aquel entonces, Heather no sabía lo que pasaba a sus espaldas. No tenía ni idea de que su marido había tenido un hijo con otra mujer. Pero todo cambia la noche del 16 de diciembre de 2006, cuando Heather coge a Ignacio con las manos en la masa. Heather se levantó y vio que Ignacio no estaba en casa. Él se había marchado sin decir nada. Y cuando su marido llega a casa, Heather le está esperando. ¿Dónde estabas? Heather se enfrentó a Ike hasta que éste acabó por confesar que tenía una aventura con Shona. Shona, la de tu trabajo. Finalmente le contó lo que tenían y que habían tenido un hijo juntos, un bebé del que él era el padre. Te quería. ¡Desaparece de mi vida! Y como prometió, Heather hizo las maletas y se fue. Aunque poco después volvió con 3 condiciones. Heather le dijo a Ignacio que para salvar el matrimonio tendría que, 1, hacerse una prueba de ETS, 2, acudir a un terapeuta y 3, romper para siempre con Shona. Llámala. Algo me dice que Shona no se lo tomará demasiado bien. Llamó a Shona Nilsson por teléfono. Se acabó. Y cortó con ella. Se acabó. Por favor, no me vuelvas a llamar. Adiós. Shona se puso como una fiera. En el juego del romanticismo extremo, a esto se le podría llamar una declaración de guerra. Inmediatamente empezó a hacer llamadas, a enviar emails y mensajes de texto a la familia Garrus. Después llegaron las amenazas. Hubo una en particular que le envió al poco de romper y que era muy amenazadora. Te quería y confié en ti. Tú me fastidiaste. Prepárate. E Ignacio se preparó para proteger a su familia a toda costa. Ignacio y Heather empezaron a ponerse bastante paranoicos con todo aquello. Creían que había alguien que los seguía y que vigilaba su casa. Creo que Ignacio y Heather tenían la esperanza de que Shona se tranquilizaría y que podrían continuar con su vida juntos como de costumbre. Cualquiera que haya visto Atracción Fatal sabe que a las mujeres no les gusta ser ignoradas. Y el 23 de enero de 2007 no pudo ser más cierto. Era el típico día para ambos. Ignacio lo pasó con su hija y Heather se fue a trabajar a Credit Union. Pero para uno de ellos, ese será su último día. Heather salió de trabajar con unos compañeros. Al salir del edificio, ya era de noche. Hacía mucho frío. Ella y sus compañeros estaban cruzando un aparcamiento para coger el coche. Entonces salió una persona encapuchada de la oscuridad. Y lo que pasó parece sacado de una película de miedo. Esta persona llevaba una capucha negra que le cubría toda la cara. No se le veía nada. También llevaba una especie de bata negra. Se acercó a Heather Garrus, levantó la mano derecha y vieron que tenía un arma, una pistola. Miró a Heather Garrus y le dijo: «Tú eres a quien busco. Túmbate en el suelo». Los compañeros de Heather se quedaron paralizados por el miedo cuando la joven madre se puso de rodillas en el suelo. Le dijo: «Has arruinado mi vida». Y después ejecutó a Heather Garrus de 2 tiros en la cabeza a quemarropa. Se quedaron de piedra. Delante tenían a Heather rodeada de un charco de sangre y la persona se había metido en una camioneta y había salido pitando. Heather muere al momento, rodeada de sus compañeros. Inmediatamente llamaron a emergencias. Una persona dijo que por la manera que tenía de correr parecía una chica y por tanto avisaron que se trataba de una mujer. Y según los compañeros de Heather,
esa mujer seguramente era Shona Nelson. Me dijeron, han disparado a Heather. Y las primeras palabras que me salieron fueron, fue ella, ¿verdad? Shona la mató. Todos sabíamos quién había sido. Incluido el marido de Shona Nelson, el ayudante del sheriff, que se entera del asesinato por la radio de la policía. El marido de Shona Nelson estaba en la sala de personal con su supervisor cuando de repente oye que su mujer es sospechosa de asesinato. Ambos se suben a un vehículo y acuden al lugar, pero entonces se cruzan en sentido contrario con su camioneta. El marido de Shona le da el alto. ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche ya! Se puso como un loco con ella, empezó a gritarle, ¿qué has hecho? ¡Sal del coche! ¿Qué has hecho? Y cuando salió, vio lo que le pareció una capucha tirada en el suelo. Al final, cuando registraron el coche, la policía recuperó una capucha negra que tenía una franja roja por el perímetro de la cara, muy parecida a la que vieron los testigos. Pero no solo la máscara es sospechosa. Cuando Shona detuvo el coche, llevaba puesta una sudadera que le llegaba hasta la cintura y unos pantalones oscuros. Llevaba calcetines, pero no deportivas. El marido de Shona solicita refuerzos y es llevada inmediatamente a declarar. Shona dijo que no sabía de qué estaban hablando en relación a la muerte de Heather Garrus. Dijo que se puso algo de ropa y salió a comprar a la licorería. Según parece, no quiso ponerse los zapatos para ir a la licorería en pleno invierno. Parece que Shona no se tomó mucho tiempo para prepararse una coartada. Pero eso le daba igual. Una coartada así no es rival para las pruebas físicas. Tenía trazas de pólvora en los pantalones, en la sudadera y sobre la cara. Al día siguiente, por la misma calle por la que vieron pasar a Shona, la policía encontró un par de deportivas tiradas en la nieve. Y según unas pruebas de ADN que se realizaron a posteriori, pertenecían a Shona. Con tantas pruebas en su contra, Shona Nelson es arrestada y acusada del asesinato en primer grado de Heather Garrus. Shona optó por negarlo como forma de defensa. Ella no lo había hecho. Pero tras 10 días de juicio, el jurado no opina lo mismo. Fue condenada por asesinato en primer grado con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Y el móvil era muy sencillo. Shona Nelson era una mujer obsesiva, a quien no le importó nada matar a su rival. ¿Quién puede matar a una persona inocente? ¿Qué le puede pasar por la cabeza? Me duele que Shona no se arrepienta. Si de verdad quería a Ike, creo que sería de esperar que mostrase algo de emoción. Pero no fue así. Sinceramente creo que está justo donde tiene que estar. Pero claro, estaba loca por Ike. Es un ejemplo admonitorio para la posteridad, suficiente para hacer que los esposos se lo piensen mejor antes de asaltar camas ajenas. Ignacio no es el primero en cometer este error, pero no será el último. Sé que los hombres no son siempre los que mejor escuchan. Una mujer tiene todo tipo de sueños. Sueños despierta, pesadillas, fantasías. Y cuando se trata de amor, algunas mujeres tienen un talento especial para convertir sus sueños en realidad. Pero las fantasías pueden ser un juego peligroso. Y cuando estás muy enamorada, algunas personas son capaces de matar por lo que quieren. O, en el caso de Kevin y Robin Kalinowski, son capaces de hacer que parezca un accidente. Tenía todo en juego. Podría perder su matrimonio. Creo que las cosas se desbocaron en ese momento. A continuación, en Infidelidades Mortales.
Si eres capaz de sobrevivir a los inviernos más largos, no hay mejor sitio en el que vivir que Buffalo, Nueva York. Aquí nació y vive Kevin Kalinowski y donde espera criar a sus hijos algún día. Kevin era una persona maravillosa. Era muy bromista y también una persona bastante atrevida. Kevin trabaja como comerciante de maderas, pero su verdadera pasión es la naturaleza y subir a la montaña. Kevin era mucho de estar fuera. Le encantaba salir al campo e ir de excursión. Pero claro, estar solo en pleno bosque no es la mejor forma de atraer a nadie. Kevin era una persona a la que le iba más ir de pesca y de caza y esas cosas. Pero de vez en cuando sí que salía. Y es en una de esas ocasiones en Buffalo cuando este cazador pone el ojo en la presa perfecta. Perdona. ¿Está ocupado? ¿Te importa si me siento? Cuando Kevin conoció a Robin, él se quedó como tonto. Robin fue su primer y único amor. Robin era muy buena persona. Tenía un muy buen corazón. Se cuidaba mucho, era muy guapa, se pintaba las uñas y también era muy simpática. A pesar de tener la manicura perfecta, a Robin no le importa mancharse las manos por amor. Cuando él quería ir a pescar, ella le acompañaba. Se iban de acampada juntos y la verdad es que congeniaban muy bien. En el otoño de 1990, nuestro cazador y su damisela establecen un campamento fijo y comienzan una vida como marido y mujer. Se compraron una casa junto a un río, donde se crió Robin. La vida le sonreía. Lo único que les falta es descendencia. Y pronto Kevin y Robin se convierten en padres de 2 criaturas. Kevin y Robin lo hacían todo con sus hijos. Los hijos de Kevin querían jugar al béisbol, por lo que no solamente los inscribió en la liga local de béisbol, sino que también tomó las riendas como entrenador. Puede que Kevin fuese el entrenador, pero Robin era la animadora de la familia. No se perdía un partido de sus hijos. Incluso podías verla corriendo entre 2 campos porque sus hijos estaban jugando 2 partidos distintos al mismo tiempo. Y cuando alcanzan la edad adecuada, Kevin se lleva a sus hijos a su primera cacería. Enseñarles seguridad a sus hijos era muy importante para él. Por ese motivo, quería que aprendieran también a coger bien un arma y a dispararla con seguridad. Le preocupaba mucho este asunto. Qué oportuno que un padre les enseñe esas cosas a sus hijos. Tal vez les valga de algo cuando empiecen a salir con chicas. Por lo que se veía, Kevin y Robin tenían un matrimonio muy estable y una vida muy sana. Nunca jamás los vi discutir. Pero ya sabéis lo que se dice. Solo hace falta una cerilla para encender un fuego. Llegó un punto en el que Kevin y Robin empezaron a hacer cosas por separado. Los rumores a puerta cerrada dicen que el que una vez fuera un fuego fuerte y vivo estaba empezando a apagarse. Robin y Kevin llevaban casados casi una década y creo que por entonces ella empezó a sentirse mayor. Ya no se veía atractiva como lo había sido. Y también creo que ya no se atraían físicamente tanto como se atrajeron en el pasado. ¿Y qué puede hacer una esposa aburrida? ¿Salir de fiesta y divertirse? Robin daba la sensación de que tenía ganas de soltarse el pelo y salir con sus amigas. Llevaba una vida más de universitaria que de mujer casada con hijos. Existen un sinfín de cosas que pueden ayudar a que una mujer sola llene un vacío, pero todas ellas implican algún problema. Le gustaba beber y pasarlo bien. Fue en una noche de esas cuando se encuentra con un viejo amigo, John Brackenridge. Robin y John se conocían de los tiempos de la universidad,
Heather e Ignacio Garrus vivían una vida feliz juntos. Hasta que una simple mirada deriva en una peligrosa obsesión. Estaba atrapado entre su matrimonio, al que se aferraba desesperadamente, y una mujer fuera de sí. Pero a veces combatir el fuego con fuego puede desembocar en una historia de terror. Esta persona levantó el arma y dijo: tú eres a quien busco, túmbate en el suelo. Y después, en cuanto a maridos complacientes, Robin cree haber dado en la diana cuando conoce a Kevin Kalikosny. Yo sabía que algo iba mal. Incluso llegó a decirme: un día te darás cuenta del infierno en el que vivo. Cuando los romances secretos se convierten en atracciones fatales, más de un matrimonio acaba en asesinato. Porque dos son compañía, tres son multitud y uno es el asesino. Infidelidades mortales. Cuando has roto tantos corazones como yo, es bueno mantener una perspectiva clínica del amor. Después de todo, el amor no es más que una enfermedad del corazón, aunque el secreto de una relación duradera se esconde en lo más profundo de la mente. Pero Ignacio y Heather Garrus aprenderán que hay una línea muy fina entre el sexo y la psicosis. Y cuando una aventura se convierte en obsesión, las cosas se ponen muy interesantes. Nacida en Colorado, Heather Hodges siempre soñó con encontrar a su caballero de la resplandeciente armadura. A ver, ¿qué chica no lo ha hecho? Pero para alguien como Heather no pasa demasiado tiempo hasta que llega su príncipe. ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo? Heather era jovial. Siempre sonreía y tenía algo divertido o gracioso que decir. Y cuando estudiaba en la Universidad de Colorado, Heather se encontró con su príncipe, un apuesto universitario. Heather e Ig se conocieron en la universidad. Heather dijo que había sido amor a primera vista. Estaba loca por Ig. Ignacio Garrus, o Ig para los amigos, es un tipo hecho a sí mismo, rudo y seguro. Ignacio, a primera vista, parecía una persona ruda, pero en realidad era muy simpático. Heather ejercía el papel de bella en la relación, pero Ignacio no era ninguna bestia. Le salía la parte dulce y tierna cuando hablaba sobre Heather. Siempre le hacía la comida, siempre le llevaba flores. A las chicas nos encantan los regalos, pero hay algo que Heather anhela todavía más de su futuro marido. Antes de casarse, Heather le dejó muy clara una norma. Y era que si alguna vez se enteraba de que Ignacio tenía una aventura con otra, se divorciaría de él. Resulta que Heather utiliza tanto el corazón como la cabeza antes de aventurarse en un matrimonio. Aún así, incluso las decisiones más concienzudas no siempre salen bien. Se casaron después de la universidad y estaban pletóricos por empezar una nueva vida juntos. En 1991, los recién casados señor y señora Garrus se establecen en una acogedora casa en Greeley, Colorado, e Ignacio no tarda en sacarle partido a sus estudios. Ignacio se convirtió en agente de policía de Greeley. Era un agente muy respetado en el departamento de policía de Greeley. Como agente de policía, Ignacio rondaba las zonas más turbias de la sociedad. Pero nunca se llevó el trabajo a casa. Buenos días, cariño. Buenos días. Heather estaba muy orgullosa de Ig. Pero claro, como toda esposa de policía, le preocupaba bastante aquel trabajo. Tenía miedo de que le pasara algo en la calle.
Para Heather, la mejor forma de no pensar en la profesión tan peligrosa de su marido era manteniéndose ocupada. Heather trabajaba como supervisora en Credit Union. Era una supervisora estupenda que congeniaba muy bien con la gente. Durante 6 años, los Garrus fueron muy felices en una casa preciosa y en la primavera de 1997 ni siquiera la visita de la cigüeña interrumpe aquel idilio. Heather e Ig eran unos padres estupendos. Estaban muy comprometidos y eran muy activos en las actividades que les interesaban. Eran la pareja perfecta, todo lo perfecta que podía ser. Ambos trabajaban mucho y también se querían mucho. Parece que las cosas no les pueden ir mejor a la familia Garrus. Sin embargo, no ven los problemas tan terribles que acechan tras una esquina. Problemas de los peores. Heather pasó por una racha muy mala. Su padre había muerto de un infarto repentino y su madre tenía cáncer. Sé lo mucho que le pesó a Heather. Eran una familia muy unida. Siempre estaban juntos y perder a sus dos padres en tan poco tiempo fue un mazazo para ella. Pero aunque Ignacio está a su lado y ejerce el papel de marido conciliador, Heather cae en una depresión. Ig apoyó mucho a Heather durante ese tiempo. Sé que fue un momento duro para ambos. Heather estaba muy distante. Ella llegaba a casa, comía algo y luego, básicamente, se iba a la cama. Ignacio diría después que se sintió desplazado en aquella época. Ignacio se sentía solo en casa. Pero en el trabajo hay alguien que está dispuesto a prestarle toda la atención que merece. Una operadora de radio llamada Shona Nelson. Ignacio conoció a Shona cuando trabajaba como operadora en el centro de llamadas. Era la voz que escuchaba por la radio, la voz que escuchaba antes de meterse de lleno en problemas. Y por supuesto, los problemas son la especialidad de Shona. Shona era muy simpática y muy carismática. ¿Cómo te va? Muy bien. Le gustaba mucho hablar con los demás agentes en la comisaría. Pero Ignacio le llama especialmente la atención. Shona empezó a prestarle atención y de repente aparecía en todos los sitios a los que él iba, como el Starbucks, el supermercado. Era como si lo estuviera siguiendo y, por casualidad, se encontrasen. ¿Quién necesitaba bares de solteros habiendo cafeterías? Tomaré un largo con doble de amor. Aquello empezó siendo como simple camaradería entre compañeros. Shona tenía problemas con su marido. Estaba casada con el ayudante del sheriff del condado. Poco después, esa frustración compartida en sus matrimonios lleva a algo más. Y entonces este policía se encuentra con un secreto que ocultar. Dado que Ignacio trabajaba hasta las tantas, para él resultaba fácil tener una aventura sin que Heather se enterara. Con una situación para cometer adulterio tan de cara, Ignacio y Shona quedan varias veces por semana. Al principio no parecía más que una aventura cualquiera para Ignacio. Yo diría que para él no era más que eso, una aventura. Y que no pensaba en comprarse una casa con ella, ni nada de eso. Solo quería divertirse y pasar el rato. Ignacio cree que Shona mantendrá la discreción. Pero no puede estar más equivocado. Y ese error pronto se revelará como mortal. Estaba atrapado entre su matrimonio, al que se aferraba desesperadamente, y una mujer fuera de sí. En Greeley, Colorado, lo que empezó siendo una aventura entre dos policías casados, pronto se convierte en algo más que una noche de pasión. E Ignacio Garrus está a punto de aprender por las malas que no existen las aventuras inocentes. Shona e Ignacio quedaban en bares, moteles
Donde fuera, se dejaban llevar. Creo que solo querían pasar tiempo juntos, apartados de sus respectivos matrimonios y trabajos. Ignacio creía que no había nada que lo uniera a Shona Nelson, pero pronto vería que no era así. Tras un periodo de 2 o 3 meses, Shona empezó a mostrarse bastante posesiva. Es una de las normas de la atracción. Tengo que irme. Es difícil apagar una aventura cuando ya has encendido a alguien. ¿Qué dices? ¿En serio? Shona empezó a enviarle mensajes diciéndole: «Te quiero, deberíamos de estar juntos». Es trabajo. No te preocupes. Creo que por entonces Ignacio empezó a asustarse. Se dio cuenta de que se había metido en un embrollo con el que no contaba en un principio. Y romper no iba a resultarle nada fácil. Shona empezó a amenazarle. Le decía que iría a ver a Heather y que le contaría lo de la aventura. Así que más te vale ser un buen chico y quedarte conmigo. ¿Qué crees que dirá cuando se entere de todo esto? Creo que se encontró enterrado en un montón de fango, como un cerdo en una pocilga, y aún así pensaba que podría salir bien de todo eso. Y Shona, bueno, ella se siente aún más atraída por su amante al separarse de su marido. El marido de Shona descubrió el lío amoroso un día que ella dejó abierto su diario y, bueno, en él utilizaba un lenguaje muy gráfico sobre los encuentros entre Shona e Ignacio. Sí, te estoy engañando, ¿vale? Con el marido de Shona fuera de juego, ella por fin puede centrar todo su amor en Ignacio. Y tiene mucho amor que dar. ¿Qué es? Es tu nombre, ¿ves? Shona decidió tatuarse el nombre de Ignacio en el tobillo. ¿Te has tatuado mi nombre en el tobillo? Y cuando Ignacio lo vio, se volvió loco. ¿Por qué lo has hecho? Porque te quiero. ¿Por qué utilizas tu cuerpo para ponerte mi nombre en él? Shona le dijo que era para mostrarle cuánto lo quería. Un tatuaje es para siempre. Como nosotros. Puede que la amante secreta de Ignacio no tenga su corazón, pero tiene algo mejor. Ventaja. Shona empezó a sacar fotos de los dos juntos. Fotos comprometedoras que no dudaría en utilizar contra Ignacio. Y le decía que si rompía con ella, se las enviaría a Heather y que aquello acabaría con su matrimonio. Puede que la amenaza mantenga a Ignacio a raya, aunque él está desesperado por mantener a Heather apartada. Pero Shona está decidida a que Ignacio sea solo de ella. Fue el secreto peor guardado de Greeley. Se lo había contado a todo el mundo, no intentaba guardárselo para ella. Si Ignacio quiere salvar su matrimonio, sabe que tendrá que ser sincero con Heather o tomar medidas drásticas. Pero tras 3 años de relación, Shona se pasa de la raya. Heather me contó que estaba haciendo unas compras y que se le acercó una mujer que trabajaba con Ig en el departamento de policía de Greeley y empezó a decirle cosas groseras y cosas que no venían a cuento. Y ella en realidad no sabía por qué. Empezó a llamarla gorda y le gritaba cosas como zorra y cosas por el estilo. Para Heather aquello era un misterio. ¿Por qué la habrá tomado conmigo esta loca? Y cuando Heather le cuenta a su marido todo el incidente, Ignacio le contesta con un puñado de mentiras. Creo que le gusto, sí. Ig le dijo a Heather que Shona trabajaba con él y que ella se había enamorado de él, pero que no había ninguna relación entre ellos, que él no tenía nada con Shona, y Heather le creyó. No había motivos para que no le creyera. Y además creo que quería creerle. La indiscreción de Ignacio sigue siendo un secreto, pero no durante mucho más. Empezó a perder el control. Ignacio tenía muchas sartenes al fuego
por decirlo de alguna manera, y todas empezaron a quemarse. Y tanto que sí. Justo cuando parecía que la situación no podría empeorar. ¿Adivina qué? ¿Qué ocurre? Shona le dice a Ignacio que está embarazada. Le dijo a Ignacio que quería tener el niño. Se puso firme con lo de que el hijo era de ambos y que lo criarían juntos. Creo que Shona pensaba... Y hacía mucho tiempo que no se veían. ¡Madre mía, Robin! ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Vaya. Ah, qué días aquellos, antes de matrimonios e hijos. Cuando una adolescente era libre de hacer lo que quisiera después de las clases. Creo que John y Robin se pusieron al día en aquel bar y se vieron retratados en el otro. Ambos llevaban muchos años casados y ambos buscaban algo nuevo. Tal vez fuera la nostalgia, tal vez el alcohol, pero pronto esas hormonas adolescentes corrieron desbocadas. Una cosa llevó a la otra. Se cambiaron números de teléfono y luego la relación fue en aumento. Creo que John no buscaba nada serio. Solo una pequeña aventura y un paréntesis de su matrimonio. Y Robin, bueno, creo que se sintió como John al principio. Empezaron a quedar en habitaciones de hotel y otras veces quedaban en la casa de los Kalinowski. Puede que el sexo ayude a llenar el corazón de Robin, pero las fisuras en su personalidad se hacen patentes. Robin se ilusionó con esa aventura. Se pasaba el día fantaseando o imaginándose una relación entre ella y John. Un futuro con su amante, aun cuando éste no tiene ninguna intención de tenerlo con ella. John le dijo a Robin que no pensaba dejar a su mujer. Le dijo que estaba muy seguro y que no le estaba dando señales para que pensara otra cosa. Pero Robin decidió hacer oídos sordos. Robin llamaba a John un buen número de veces por semana. Te dejé un par de mensajes esta mañana. Esperaba que me llamases. Bueno, en los próximos 5 minutos sería estupendo. Vale. Te quiero. Le dijo que le quería. El amor de Robin era tal que le consiguió un trabajo a John en la misma empresa en la que ella trabajaba solo para tenerlo cerca. Robin intentaba acostarse con John mientras los dos estaban en el trabajo. John se sentía incómodo con aquello por razones obvias, y ella se ponía agresiva. Creo que por entonces John se dio cuenta que aquella aventura le estaba saliendo cara. Esto no va bien. Con el comportamiento agresivo de Robin, es solo cuestión de tiempo hasta que una de sus parejas lo descubra. Parecía que ella solo quería estar con él más y más y más. Y cuando John más la rechazaba, Robin se mostraba aún más insistente con él. Parece que las cosas se ponen al límite. Kevin era una persona piadosa, pero en cuanto a infidelidades, creo que había una línea muy fina y que Robin la cruzó. Y hay más de un matrimonio a punto de destruirse. John se jugaba muchas cosas. Podría perder su matrimonio. Nunca había pensado en dejar a su mujer. Parece que John y Kevin tienen un grave problema en común. Robin Kalinowski. Algo me dice que esto no va a acabar bien. Todo hombre tiene su límite, y creo que él llegó al suyo aquel día. En la cabeza de Robin Kalinowski, ella y su amante John tienen algo especial. La aventura entre Robin y John fue muy intensa para ella. A Robin ya no le interesaba su matrimonio. Ella quería fugarse con John. Pero hay dos personas interponiéndose en sus sueños. La esposa de su amante y su marido, Kevin. Así que uno de los dos tendrá que hacerse a un lado, de un modo u otro.
El 10 de noviembre de 2005 se realiza una llamada desde la casa de los Kalinowski a una operadora del 911. Al parecer ha habido un terrible accidente. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! En la grabación se puede oír a Robin totalmente fuera de sí, llorando desconsolada. Decía: Dios mío, he disparado a mi marido. Está sangrando mucho. En minutos, los primeros médicos llegan a la casa y dentro se encuentran a Kevin Kalinowski con un disparo en la parte posterior de la cabeza. El lugar del crimen era la habitación. Había sangre por todo el colchón. El arma estaba en el suelo, al lado izquierdo de la cama. Una histérica Robin Kalinowski explicó que había disparado a su marido por accidente mientras éste dormía. Dijo que él se había puesto a limpiar la escopeta en cama antes de irse a dormir. Dijo que se había quedado dormida en el sofá y que se despertó a la 1 de la mañana y que cuando se iba a cama notó que había algo encima de ella. Cuando lo cogió, vio que era un arma, pero que se le cayó sobre el colchón y se disparó sola. Es demasiado rimbombante para ser realidad. Yo diría que la historia fue distinta. El teléfono sonó a la 1 de la mañana. Y fue entonces cuando supe que habían disparado a Kevin. Se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Él estaba limpiando el arma en la cama y me extrañó que esa arma estuviese cargada. No sabía qué pensar. Y tampoco la policía, quien en un principio dice que la muerte de Kevin fue un accidente. Los accidentes ocurren, pero tras los primeros días, su hermano empieza a tener dudas. Para mí no tenía ningún sentido. Mi hermano era un cazador veterano. Para que pasara esto, tendría que haber abierto literalmente el cargador, introducir la bala en la cámara, quitarle el seguro, tumbar la escopeta y asegurarse de que ésta apuntaba a la cabeza mientras dormía. No tenía sentido. Lo absurdo de la historia del accidente puede ser el motivo por el que Robin lo cambiase con el transcurso de las semanas. La cogí y se le disparó en la cabeza. Dios. Durante la investigación, Robin hizo varias declaraciones sobre lo que ocurrió aquella noche. Una vez dijo que el arma estaba sobre la cama y otra vez que se la encontró en el armario.